Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 21 del Fogón Reformado. Y estamos hoy con el amigo Diego allí en Maldonado. ¿Cómo estás, querido? Como va, Pedro, saludos para la gente de Colonia también y bueno, obviamente para la gente que nos escucha desde todo el país y quien diga que también desde fuera, ¿no? Exactamente, Allende el río o Allende la frontera, vaya a saber. Aunque claro, del otro lado de la frontera terrestre es más complicado por el tema del idioma, pero nunca se Bueno, sabe, ¿no? nunca se sabe, Y hoy, nunca se esta vez sabe. te voy a ganar yo de mano y voy a mandar saludos para las tierras maragatas, para el amigo también te pone, que Ya volvió a San sí, José? no, 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 sí, de vacaciones es una Ah, cosa. La verdad que lo que es la vida en las esferas altas de la sociedad, ¿no? Nosotros vivimos trabajando y él vive de vacaciones. Pero bien, bien por él, bien por él. bien. Me parece No, muy bien. estuve con él el fin de semana que nos vino a visitar a la iglesia ahí, a Solideo Gloria, la iglesia nuestra ahí en la ciudad de San Carlos. Y estuvimos Bien. compartiendo ahí, estuvo en el culto, precioso pasamos. Ah, qué bueno eso. Así que un disfrute bárbaro. Nos conocimos personalmente, pero no nos conocíamos personalmente. Con él, con su señora, con su hijito. Y estuvo bueno, la verdad que estuvo muy lindo. Qué bien eso, qué bien. Y bueno, y acá estamos nosotros entonces para abordar el punto 4 del capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster, de la Providencia. Y Ujú. bueno, vamos a arrancar como de costumbre a leerlo y a comentar lo que te parece. Bueno, vamos arriba. Leo yo, lees vos, ¿cómo hacemos? No, esta vez leo yo para innovar, porque la última leíste Bien. vos primero y ahí le vamos dando la innovación esa que nos mandamos. Dice el punto 4 del capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster: el poder todopoderoso, la inescrutable sabiduría y la infinita bondad de Dios se manifiestan de tal manera en su providencia que se extiende hasta la primera caída y hay todos los otros pecados de ángeles y de los seres humanos. Y eso no por un mero permiso, sino también limitándolos de manera sapientísima, poderosísima, ordenándolos y gobernándolos de varias maneras en una dispensación multiforme para sus propios fines santos, pero de tal modo que lo pecaminoso solo procede de la criatura y no de Dios, quien es santísimo y justísimo y no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. ¡Pua! Puntín, ¿eh? ¿Qué tal? Puntín. Y me gusta cómo lo ponen la gente de Westminster porque si hay algo que queda claro ahí en el final del punto es Dios no es el autor ni el aprobador del pecado, ¿no? Que es una crítica que se hace muy frecuentemente al pensamiento calvinista, ¿no? Pero vamos a ir ahí ahora. Vamos a explicar un poco lo que acabamos de leer, ¿sí? Vamos a poner un poco las cartas sobre la mesa. Eh, y yo creo que la pregunta del millón es, bueno, ¿tiene Dios? Porque veníamos hablando en los puntos uno, 2 y 3, ¿no? Justamente veníamos hablando acerca de lo que era la providencia de Dios y cómo Dios de alguna forma se vale de todo lo creado para llevar adelante su voluntad santa, ¿no? Y ahí habíamos estado hablando la vez anterior de las causas primarias, que estamos hablando de Dios mismo, y las causas secundarias, que nos explayamos bastante en el tema. Pero claro, cuando uno entiende todo eso, después viene la pregunta, ¿tiene Dios control sobre los pecados también? Es decir, sobre las cosas que él mismo define como malas, ¿no? ¿Tiene Dios control sobre los pecados, sobre las guerras, sobre los homicidios, sobre cualquier tipo de maldad? Y la confesión es clara y no le saca el cuerpo a esto. Sí, tiene control, absolutamente tiene el control. Pero, ojo, porque acá justamente tenemos que hilar fino para no decir cualquier disparate tampoco. ¿M? Primero, lo de Dios no es un mero permiso. ¿Ah? Nos tenemos que sacar de la cabeza la idea de que Dios está en el cielo mirando y dice, bueno, yo voy a dejar que pase esto porque no me queda otra. Es malo, pero no me queda otra. No, de ninguna manera. Dios no es un espectador pasivo, y eso también lo conversamos en algún momento, ¿tá? Sino que tenemos un Dios que en su providencia actúa activamente. Está inmiscuido dentro de la historia y de lo que sucede dentro de la historia. Punto número dos, Dios le pone límites al mal. ¿Ah?
una ilustración que a mí se me viene mucho a la cabeza es como un perro rabioso guardián que, con la correa corta, ¿no? O sea, el perro, ¿no? Que sería el pecador o el diablo o lo que sea, quiere morder, ¿no? Pero Dios sostiene la correa y dice, bueno, hasta acá llegás, ¿sí? Ni un paso más, ¿está bien? Si Dios no frenara el mal, el mundo ya se habría autodestruido hace mucho tiempo, ¿tá? Pero Dios tiene control sobre el mal y frena el mal. Pero además hay un tercer punto que quiero remarcar de lo que acabamos de leer, que esto para mí es lo más genial, por decirlo de alguna manera, o lo que más despierta mi asombro, es que Dios actúa utilizando la fuerza del mal, ¿sí? O la fuerza mismo, se puede decir, del oponente. Una vez sentí escuchar la ilustración yo no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de ver en los Juegos Olímpicos y eso, el judo. El judo es un arte marcial que justamente se dice que tú tenés que ganar utilizando la fuerza del oponente, no tu propia fuerza, ¿no? Sino que a través de esos enganches que hacen y no sé qué, utilizás más la fuerza del otro que la tuya. Entonces, alguien dijo que Dios de alguna manera es como un maestro de judo. Usa la fuerza y la maldad del oponente para lograr sus propios fines buenos y santos, ¿no? Y la vez pasada habíamos hablado, ¿no? De los hermanos de José, por ejemplo. ¿Está bien? Dios usó esa misma maldad, ¿no? Esa fuerza que traía el mal para llevar a José a Egipto y, bueno, salvar a toda esa región del hambre y que su pueblo perseverara en el tiempo, ¿no? Este, y después lo otro que dice este punto también es que Dios da la fuerza para la acción, porque sin Dios vos no podés ni siquiera levantar la mano, ni despertarte, ni abrir los ojos, ni respirar, pero si tu acción es mala, la maldad de la acción es toda tuya. O sea, Dios no tiene nada que ver en eso. Dios te da la capacidad de hacerlo, pero no se inmiscuye ni es aliado tuyo ni socio tuyo en cometer el mal. La maldad es toda del hombre. Es como si Dios fuera, vuelvo con las empresas estatales, la otra vuelta usé a UTE como ejemplo, ahora te uso a OCE. Es como si Dios fuera OCE, ¿no? Que manda el agua pura, manda el agua con presión, ¿no? Pero si tu cañería está podrida, bueno, el resultado es agua oxidada y sucia que sale de tu cañería, como pasó hace unos días en Montevideo, no sería culpa tanto del hacedor, sino de quien lo termina, ¿no? Entonces, Dios permite el mal, sí permite el mal. Dios utiliza el mal, sí utiliza el mal, pero de ninguna manera es el autor del mal ni del pecado. ¿Mm? No sé Sí, si quedó claro. sí, quedó perfectamente claro, está muy bien explicado, porque es un asunto que atribula a las almas humanas mientras peregrinamos. El asunto del mal es uno de los asuntos más conmovedores que pueda considerar un ser humano, ¿no? Es una cosa removedora. Y nosotros sabemos que hay todo tipo de mal y a nuestros ojos humanos muchos inocentes sufren, aunque no tenemos una comprensión general, total, absoluta del universo como tiene Dios. Eso también creo que ayuda o coadyuva a comprender que Dios ve una totalidad absoluta de los eventos como un solo evento y nosotros vemos episodios en los que nos parece, y tal vez no nos parece, sino que también vemos sufrimientos inocentes y nos preguntamos cómo puede suceder, pero es que en realidad no estamos viendo todo el cuadro y nos falta perspectiva y nos falta antigüedad y nos falta sabiduría y nos falta un montón de cosas, ¿no? Entonces el asunto del mal es un asunto complejo, indudablemente complejo. Mm. Y nada, para agregar a lo que vos dijiste, que está brillante, sí de repente acotar de que, bueno, de que nosotros tenemos que esperar a la eternidad, a una consideración eterna del asunto para poder tener un acercamiento, una aprobada a la perspectiva divina de estos eventos, ¿no? Puede parecer que eludimos, evitamos el asunto elegantemente así, pero en realidad no. En realidad esa es la respuesta final, ¿no? O sea, volvemos al viejo y querido Job, y el hombre no supo por qué sufrió. Ujú. Y sospecho que muchas veces nosotros tampoco lo sabemos, aunque lo leemos una y otra Mm. vez, pero cuando se presentó ante Job no le explicó, sino que su presencia lo llenó
y ahí comprendió que hay cosas que, bueno, que de este lado es difícil de comprender, ¿no? De abordar. Sin embargo, está muy bien explicado en el punto y queda bastante claro. Sí, que es difícil de comprender y por otro lado no se termina de explicar, ¿no? Exacto, Y tenemos que ser sinceros con eso también. El hecho de que nosotros, el hecho de que nosotros como comunidad, como pueblo, como iglesia, ahondemos todo lo que podamos en tratar de entender lo que Dios quiere hacer, no quiere decir que siempre podamos llegar a la comprensión de los porqués, ¿no? Ni de las causas. exacto, sí, sí. Hay No cosas somos que una comunidad que tiene todas las respuestas, porque en realidad todas las respuestas no están acá abajo, ¿no? claro, y además hay cosas que Dios no nos ha revelado. O sea, nosotros no nos podemos olvidar que todo lo que conocemos de Dios y de los que nos rodea y del pecado y de todo esto es porque Dios ha sido condescendiente con nosotros y nos los ha revelado. Si Dios no hubiera revelado, nosotros no comprenderíamos absolutamente nada. ¿Ah? Exacto, Entonces, como hay cosas que Dios no nos revela de manera directa o indirecta, no nos toca a nosotros ponernos a adivinar. ¿Está bien? Entonces, yo creo que es más pecaminoso intentar armonizar tanto, adivinando determinadas partes del puzzle. Es más pecaminoso eso que decir, bueno, acá falta una pieza y simplemente no la tengo dentro del puzzle. No me vino en la caja, entonces no la voy a poner, punto. exacto. Yo Sí, sí. sí, sí, dale. No, decía que volvemos a Deuteronomio 29:29, ¿no? Las cosas Exacto. reveladas son para nosotros y las que son secretas son para Dios. Y es así. Y pienso que lo que Dios no nos ha revelado, sinceramente tengo la impresión de que no lo podríamos entender, sencillamente. Que Sí. está más allá de nuestra comprensión finita. A mí lo único que me consuela en este asunto del dolor o sea, lo que más me tranquiliza, quise decir, no es lo único que me consuela, sino que lo que más me tranquiliza es la noción de que, bueno, de que yo tengo una mirada, tengo una instantánea, ¿viste? El tren va muy rápido, saqué Mm, la cámara de velocidad, le puse velocidad rápida y saqué una foto y de repente me quedo como, qué lindo esta parte. Y de repente justo la foto fue frente a una tapera, digamos, frente a mm, una casa arruinada y digo, qué horrible que era el paisaje. Bueno, no, horrible fue lo que yo vi, no necesariamente es horrible todo. Y a veces nos pasa claro. eso, es básicamente como lo logro ver. Sí, vos sabés que yo hace un tiempo tuve una pequeña discusión por Facebook, cosa que no hay que hacer, ¿no? Eh, no hay que discutir en redes sociales, es de las peores ideas que uno puede, a las cuales uno puede acceder. Pero justamente había un hermano, un muy buen hermano, había puesto en Facebook un comentario acerca de la institución de la religión cristiana de Calvino, ¿no? Que hablaba, yo creo que era un pasaje que hablaba acerca de la providencia también, ¿no? Y justamente criticaba la posición calvinista y la mentalidad calvinista, diciendo que, bueno, si seguimos la conclusión lógica de lo que Calvino dice, entonces hacemos a Dios autor del mal, ¿no? Bueno, Entonces yo no no, leyó el hermano, no no leyó. leyó. Ya te Por lo estoy menos diciendo que no leyó. por lo menos no leyó completamente. Entonces, Exacto, entonces, ¿qué pasa? Justamente yo le hice ver que otra parte de la institución de la religión cristiana, Calvino directamente decía que Dios no es autor del mal, ¿no? Lo mismo que pasa en esta confesión nuestra, en la que estamos estudiando ahora, la confesión de fe de Westminster, ¿no? Es decir, la confesión sí dice que Dios se hace valer del pecado. La confesión sí dice absolutamente que Dios utiliza el mal, pero aclara, no puede ser el autor o aprobador del pecado. ¿Cómo se conjuga eso? Eso se lo dejamos a Dios. No nos corresponde a exacto, nosotros. ¿Qué pasa del otro lado? Dice, como no lo pueden conjugar, entonces hay una contradicción. No, no es que haya contradicción, es que simplemente nosotros no tenemos la capacidad, porque nos fue revelado, de hacer coincidir las dos cosas. Y por tanto, afirmamos lo uno y afirmamos lo otro. ¿Cómo se conjuga eso? Lo sabremos cuando venga Cristo en su reino de manera completa. sí, creo que conozco la publicación de la que estás hablando. Me parece que me la imagino después, lo conversaremos, pero digo, en el sentido de que extremar el pensamiento que proponía ese hermano, si nosotros extremamos el pensamiento, hacemos a Dios impotente. Porque Claro, eso es lo que termina pasando. Como no puedo explicar, entonces termino haciendo un pensamiento en el que el hombre tiene una voluntad más poderosa que la de Dios, lo que es directamente una blasfemia.
Sí, si no más No, poderosa, por lo menos más decisiva, ¿no? exacto, exacto. Lo- Entonces eso ya está por fuera del cristianismo. Digamos, eso ya no puede ser considerado un error. Eso es claro. un gigantesco horror. ¿No? Ujú. Porque entonces la serpiente tenía razón. Entonces somos como dioses. Claro. ¿No? Y entonces entramos a tejer unas cosas ¿dónde terminamos? Sí, sí, si es que era la que yo pienso que Sí, estás sí. diciendo. Eh, Pero es así, Tal cual. uno tiene que visualizar también cuando hace ese tipo de declaraciones, eh, que uno es pasible de hacerlas también, ¿no? De juzgar mal. Yo siempre digo, si nosotros como calvinistas decimos acerca de los arminianos, ¿no? Que son semipelagianos, ¿no? No los pelagianos del todo, pero son semipelagianos. Si decimos, bueno, tú lo que pasa es que no crees que Dios realmente ejerza su voluntad de forma completa, también caemos en un error, ¿no? O sea, a ver, yo creo que el arminiano no piensa eso. ¿Está bien? Solamente que desde mi perspectiva, desde la perspectiva nuestra, y lo que entendemos es la perspectiva bíblica, eh, han llegado a conclusiones que no son lógicas. Bueno, está bien, Exacto. es una diferencia. Pero acusar a alguien, por ejemplo, que un arminiano acuse a un calvinista de condenar a Dios a ser autor y a ser autor del pecado, es porque no leíste ni la confesión, es porque no leíste la institución de religión cristiana y es porque no indagaste en el pensamiento calvinista general, ¿no? Debe ser Entonces, un poco más punzante. Es porque ah, no leíste bien tu Biblia. bueno, obviamente. Pero Claramente, claramente, ¿no? Pero, pero claro, el punto es ese. Y hay que también ver las implicaciones de las creencias, ¿no? A dónde me llevan, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, desde la perspectiva nuestra, la perspectiva calvinista, la perspectiva de la Convención de Westminster, podemos decir, bueno, a ver, por ejemplo, Dios ordenó la caída del hombre. ¿Está bien? Ahora, eso no quiere decir que él haya pecado al hacerlo. Hay una diferencia entre ordenar el pecado y cometer el pecado. ¿Ah? Dios, ¿qué hizo? Dios creó la posibilidad y permitió la realidad, sabiendo que de alguna manera él podía redimirla después para su propia gloria. Y de que eso iba a ser algo muchísimo más alto y más glorioso. Yo siempre digo, si la maldad no hubiera, si Dios no hubiera permitido la maldad, ¿ah? Y si Dios no hubiera ordenado ese tipo de cosas, nosotros, por ejemplo, no conoceríamos y no sabríamos lo que es la misericordia. No conoceríamos y no sabríamos lo que es el perdón, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve que Dios es misericordioso y es perdonador de aquellos que le buscan, ¿no? En humildad, es algo que lo hace a Dios muchísimo más glorioso, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta también. Ahora, si yo me pongo desde el otro lado, con el pensamiento opuesto, ¿qué implicación lleva que yo piense de que, bueno, no, Dios no se pudo haber metido con eso? Dios no ordenó nunca el pecado. Bueno, si no lo ordenó, entonces alguien más lo ordenó. Y si alguien más lo ordenó, es como decías vos, Dios queda como un mero espectador, ¿no? Que se sienta en el banco y ve a ver qué pasa. Y responde a lo que ve que está sucediendo. Entonces, Exacto. creo que la implicancia de lo otro es mucho más grave que los problemas que puede traer el pensamiento de este lado. Sin duda alguna, sin duda alguna. Seguimos, Diego, ¿qué te parece? Bueno, dale. Em, Punto 5. Punto número 5. Dice de la siguiente manera. El más sabio, justo y clemente Dios, muchas veces, por un tiempo, deja a sus propios hijos en diversas tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones, para castigarlos por sus pecados anteriores o para descubrirles la fuerza oculta de la corrupción y de lo engañoso de sus corazones, a fin de que se humillen, y para elevarlos a una más íntima y constante dependencia de la ayuda de Dios, y para hacerlos más cuidadosos ante todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Bueno, ahí sí, seguimos. Estábamos metiendo medio dedo en el ventilador, ahora ya metimos la mano en el ventilador. O en la llaga, no sé. Sí, así, así, ya es una cosa. Es claro que en toda la Biblia lo enseña que Dios a veces nos deja en diversas tentaciones para purificarnos y esas tentaciones
y a veces comprobación de la propia corrupción del hombre nos hace desesperar de nosotros mismos y nos hace depender plenamente de él. Y eso es santísimo, y eso es de lo que habla el de probarnos como en un horno. De eso está hablando la Escritura, la de purificar nuestra fe mediante la diversa y constante comprobación de nuestras incapacidades. Esto no es para destruirnos, sino todo lo contrario, para acrisolarnos, para hacernos verdaderamente santos, pero verdaderamente conscientes, para eliminar la justicia propia, para matar al fariseo que todos llevamos adentro, al moralista, al campeón de la moral. Porque todos somos interiormente, nos gusta reconocer o no, campeones de la moral con el otro. Todos somos re buenos con los pecados del otro. Pero Sí. con los nuestros fracasamos. A veces hay una hipocresía brutal, que es verdad que es tolerante los cristianos, que criticamos en otros los mismos pecados que nosotros tenemos. Y eso para Dios es una cosa tremendamente hipócrita. Y nosotros lo hacemos con una sonrisa en los labios, un palmadita, ¿no? Entonces, evidentemente Dios necesita que nosotros desesperemos. Esto se ha denunciado como la inhabilidad total del hombre, ¿no? La inhabilidad para dar la talla de la medida justa de Dios. Todos fracasamos en pecados y tentaciones. Y debemos admitir que nuestro corazón y nuestro cuerpo corrupto anhela ese pecado, ¿o no? ¿Qué vamos a Sí, decir? sí. Sí, no, es Que así. claro, ¿por qué pecamos? Porque somos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Porque nos gusta el pecado, porque queremos pecar. Entonces, y decir allí que Dios hace un trabajo, bueno, si hiciera un trabajo sin que nosotros hiciéramos una verdadera conciencia, no sería una coinonía, no, coinonía no, porque eso es comunión, perdón, no sería olvidé el término griego para cambio de mente, pero él está obrando un cambio de mente, y ese cambio de mente nosotros lo operamos a través primero del fracaso y de la constante lucha contra el trabajo, lo que los puritanos Mm. habían mencionado y mencionan como la mortificación de la carne. Si la carne debe ser mortificada. Lo que pasa es que en este cristianismo moderno, no en todo el mundo, pero en algunas partes, está totalmente fuera de moda hablar de la mortificación de la carne. ¿No? Ujú. Es una cosa que suena muy, muy antigua, pero en realidad la cosa no es ni antigua ni moderna, es permanentemente contemporánea. Y Dios quiere que nosotros desesperemos de nosotros mismos. ¿Y cómo Ujú. hace esa corrección en nuestros corazones? Mediante la disciplina o el castigo. ¿Verdad? Dios nos Claro. castiga, nos disciplina. ¿Y cómo nos disciplina? ¿Nos disciplina para destruirnos? No, nos disciplina para nuestro propio bien. Así que todos atravesamos diversas pruebas. La Exacto. mayoría de las veces nosotros somos muy veloces en identificar la prueba. Estoy en una prueba. Mm. Lo que somos mucho más lentos los seres humanos cristianos es identificar que esa prueba viene por nuestros propios pecados. Mm. Ahí ya no es, no, ¿verdad? Parece que estamos en una prueba porque estamos en una prueba, como si hubiéramos hecho un curso de geografía y a fin de año viene la prueba. No, señor. La prueba está allí con motivo de mi propia corrupción, porque si yo tuviera menos corrupción, tendría menos pruebas. Y Exacto. esa es una verdad que se soslaya de decir hoy por hoy. ¿Por qué estoy tentado? ¿Dios me tienta? No, Dios no tienta a nadie. Es mi Ujú. propio corazón el que me tienta. Y Dios usa esa tentación para evitar la caída y para generar paciencia o perseverancia, porque dice que el Ujú. que es ejercitado bajo la prueba obtiene carácter probado. Y ese Claro. carácter probado produce paciencia, longanimidad. ¿Verdad? Y luego resulta en una esperanza que no defrauda. Y creo Ujú. que, no sé si me estoy siendo No, muy no, no, complicado, o clarísimo. es una cosa que está clara. Ahora, los pecados surgen de nosotros y nosotros tenemos que vernos de frente. Lo que pasa es que hemos dejado de decir en nuestros púlpitos que somos malos. Mm. Hemos empezado a moderar y a civilizar y a culturizar, a ser políticamente correctos con nuestro lenguaje, pero yo encuentro que yo soy malo. Yo me miro a mí mismo y lo digo con absoluta honestidad, digo, en mi carne no soy buena persona. Mm. Sí, sí, sin duda. Soy un mal tipo, tengo malas tendencias, malas ideas. No lo estoy diciendo de Eh, vos, lo estoy diciendo pensando en mí, ¿eh? no, pero si dijeras de mí también tendrás razón. Digo, tengo malos sentimientos. eh,
no estoy bien motivado. Me Mm, cuesta trabajo encontrar altruismo en mi naturaleza carnal natural. sin duda. ¿Y qué puedo hacer eso? O lo escondo bajo la alfombra y hago una hipocresía de que soy un tipo bárbaro y que no sé, que Cristo es casi un decorado porque yo soy un tipo bárbaro. O digo, bueno, gracias a Dios por la gracia, yo la necesitaba Amén. desesperadamente porque jamás hubiera sido una persona decente. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ser sinceros al hueso. Y eso es de lo que esto habla. El Dios busca descubrirnos y lo que dice aquí la confesión, la fuerza oculta de la corrupción y los engañosos de los corazones. Por algo Sí. dice claramente el versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu Guarda tu corazón, porque corazón. de él mana la vida. ¿Y por qué hay que guardarlo al corazón? Y porque si lo descuidas, mamá mía, Sí. ¿verdad? O sea que yo Y tenía. para... Perdón, Sí, perdón. Alan. No, No, no. ¿Y yo qué? en el instituto tenía un profesor que él Sí, decía, muchachos, cuando estén pasando por una situación difícil, complicada, no piensen inmediatamente, ay, yo soy como Job. Seguramente hay una disputa en el cielo entre Satanás y Dios y a mí me tocó esto. No, no, revísense porque en el 99,9% de las veces ustedes están mandándose alguna macana. Entonces exacto. arrepiéntanse, pidan perdón a Dios. Y, y bueno, o sea, justamente lo que él marcaba es eso que vos decías, ¿no? Tenemos esa tendencia a decir, bueno, en realidad voy bastante bien, soy bastante bondadoso, no me meto en grandes problemas. Si me pasa algo, bueno, es porque está pasando algo que es ajeno a mí y que hace que yo entre en este Sí. conflicto. No, La- la- lo- por lo general los tenemos miles de mucho, cristianos mucho que que ver en los problemas que tenemos. Tenemos mucho que los ver. miles de cristianos que le echan la culpa a Satanás y los demonios por sus propias concupiscencias. Vamos, yo no digo que Satanás y los demonios no actúen, no, no, no nos pasemos para el otro lado. Por supuesto que actúan y por supuesto que son fuerzas del mal, que sí, que No, tientan. y que Pero no, tientan, ¿no? claro, La pero te tentación viene tientan del corazón. Yo siempre digo, la tentación viene del corazón, y del tentador, ¿no? y del tentador, exactamente. En la oración del Padre Nuestro justamente es la petición al Padre de que, bueno, guárdame de la tentación, líbranos del malo, líbranos del maligno, ¿no? Exacto, exacto, Entonces hay un poder oscuro que actúa y atenta contra la creación de Dios, incluyéndonos a nosotros como humanidad y como pueblo de Él. Este, pero es como vos decías, o sea, tenemos en una misma prueba, tenemos por un lado al tentador tratando de hacernos caer, y en la misma prueba Dios no tentando, sino probando. Entonces, exacto. entonces en la prueba vos tenés las dos cosas. Y allí, con ese expertise de la prueba y de la resistencia a la prueba, que para todos es igual en algunos aspectos y diferentes en cada situación, es que nosotros empezamos a tener más cuidado de nuestro pensamiento, más cuidado de nuestra boca, más cuidado de nuestras actitudes, y empezamos a ver que Él nos va dando como el expertise para tener fines santos y justos, que los vamos descubriendo en Él, que los vamos encontrando en Él, que vamos siendo nutridos por Él, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pero en cuanto te distrajiste, vos ya estás pensando en que vos sos fenómeno, que la vida es una sola. ¿Verdad? Yo estaba el otro día escuchando una conversación de unos compañeros de trabajo. Y estaba ahí mientras trabajaba y escuchaba de fondo la conversación. Y en un momento dado, yo me encontré a mí mismo estando de acuerdo con algunas de esas afirmaciones que no eran para nada piadosas sobre la vida. Y yo decía, pero ahí está, Pedrito, callate la boca. Volví a pensar en Cristo. Cerrá el piquín, Pedrito. Cerrá el pico del corazón y escuchá lo que la Escritura dice. ¿Qué dice la Escritura sobre esto? Que esto que están diciendo es una total necedad. Y vos sos un necio. Dejá de aprobar el pecado de otro. ¿Me, me Amén. entendés? Y no era una Sí, sí, cosa, sí. no vayan a pensar que era una cosa rocambolesca, fea, era una cosa más bien cotidiana. Pero aún en esos aspectos, nosotros tenemos que aprender a ver como Cristo ve las cosas. Y estamos Amén. lejos, y por eso necesitamos la prueba. Claro, a nadie le gusta que le digan esto, pero es la verdad. Y la Escritura nos lo dice de tapa a tapa. Ujú. Son una generación mal y torcida.
¿no? Generación perversa, dice la Biblia. Y nosotros sin pensamos que duda. la generación perversa es a los judíos, esos son todos perversos. Y nosotros somos una gente bárbara, y no es así. La generación perversa somos todos nosotros, que hemos sido salvados por gracia, porque lo vil, lo necio y lo menospreciado escogió Dios. Y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Creo que por ahí se explica el punto 5. No sé si querés agregar Mm. algo o querés corregir algo. Sí, a mí lo que más o sea, lo que más me gusta de este punto 5 esa parte que dice, ¿no? Este, para elevarlos a una más íntima y constante dependencia de la ayuda de Dios. Tremendo. Porque justamente hay quien decía que hay dos tipos de abandonos. ¿Tá? Está el abandono judicial, ¿no? Que es el que Dios hace con los impíos. ¿Está bien? Los abandona, ya lo hemos hablado de esto en otras partes de la confesión, los abandona a su suerte, a su querer, para que ellos libremente sigan pecando, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo terminen condenados. Pero una cosa es ese abandono judicial y otra cosa es el abandono paternal. Que el abandono paternal, yo lo pensaba, siempre trato de pensar ilustraciones, ¿no? Pero es como cuando, por ejemplo, me hizo acordar cuando yo le enseño a mis hijos a andar en bicicleta, o, o mi esposa más que yo. Pero, viste, vos lo vas llevando en la bicicleta y de repente lo soltás, ¿no? Y sabés que el gurí se va a estropear contra el piso, porque le va a pasar, ¿no? Y es una prueba y es dolorosa y va a ser su culpa porque no sabe hacerlo y porque le va a errar y porque se va a confiar. Y entonces, cuando cae, justamente dice, bueno, no me puedo confiar tanto en mí. Tengo que escuchar más el consejo de mi padre, tengo que escuchar más el consejo de mi madre, tengo que estar atento a lo que me dicen. Y es como salvando las distancias, ¿no? Pero ese momento en que, bueno, yo te abandono para que vos entiendas que todavía necesitas de mí, en el caso nuestro, ¿no? En el caso, en el caso, Exacto, en el caso de la relación filial mía con mis hijos. En el caso nuestro con Dios, voy a necesitar toda mi existencia de Dios. No va a haber un momento solo de mi existencia que yo no dependa de Él. Entonces, justamente, ese abandono paternal que hace Dios con nosotros es lo que me hace ver a mí que yo no puedo seguir por mis propios medios y que lo necesito permanentemente. Y otra cosa totalmente. que me venía a la cabeza con esto son los ejemplos. Si nosotros sacamos la persona del Señor Jesucristo, creo que en el Nuevo Testamento los dos personajes más relevantes son Pablo y Pedro, ¿no? Pablo y Pedro, Sin bueno, duda también alguna. Juan, también Juan, pero Pablo y Pedro, y vos tenés a un Pedro, al que Jesús lo mira a la cara y le dice, Simón, Simón, Satanás me pidió para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro fue zarandeado como trigo, ¿no? Y la pasó mal. Y le erró como una normal y sufrió como perro. Pero la fe no faltó. Exactamente. ¿Tá? O sea, Dios lo abandona en un sentido para que Pedro haga la macana que tiene que hacer, pero después, ¿no? Vuelve para justamente decir, Señor, yo te necesito, ¿no? Yo te necesito. Y Pablo Amén. lo mismo. Pablo en 2 de Corintios justamente dice, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Y para qué me fue dado un aguijón en la carne? Para que yo no me enaltezca, ¿no? Entonces, Dios permite, no sabemos, no vamos a ponernos acá a discutir qué es el aguijón de la carne de Pablo, pero No, no, Dios, no. pero Dios permite algo molesto para Pablo, ¿no? Que puede ser una tentación, una prueba, lo que fuere, pero para evitar un mal mucho mayor, que es el orgullo espiritual. Entonces, Efectivamente, porque además con el conocimiento absolutamente fino y selecto el primer y el más grande teólogo de la iglesia, sin duda alguna, es el apóstol Pablo. Entonces, con ese conocimiento y esa fuerza y esos dones, el hombre obviamente se le hubiera volado la tapa a los sesos como a bueno, cualquiera, después como de, a ir- de- cualquiera, ¿no? después de haber estado en presencia, haber presenciado el cielo y demás, imagínate eso, ¿no? Pero además, si nosotros observamos que el Nuevo Testamento en su gran mayoría fue escrito por él y que sus cartas son una verdadera joya teológica de principio a fin, entonces, obviamente, ¿no? Todos nosotros necesitamos ese tipo de cosas, Ah. como decís, un cierto abandono paternal para que reflexionemos. Otra cosa que nos ha abandonado es el tiempo. Uh, Nos abandonó por completo el tiempo. por- Ya, ya, sí, ya, yo no ya, sé.
No sé ni Sí, cuánto sí, vamos, ya, no quiero preguntar. no, se ha ido. No es una cosa bárbara, pero Bueno, está. se ha ido Bien, bastante. bien. Así que nos va a quedar pendiente entonces el capítulo, el punto 6 y 7 de la confesión, Bien. porque lo que vienen también son puntos bien interesantes y bueno, hay que explicarlos en su justa medida y bueno, nos llevaría otra media hora y no la tenemos. Así que hasta acá este capítulo del Fogón Reformado, digo, como siempre, un gran gusto, un placer. Tiene siempre gusto a poquito y nada esto, pero bueno, ya vamos 35 minutos y es momento de cerrar. Bueno, impecable, Pedro. El placer es mío. Te mando un Muy abrazo bien, grande a seguimos vos y a toda la audiencia. a los amigos recordamos que den like, que comenten, que me gusten. Hemos cambiado la cortina, vieron que vamos haciendo algunos pequeños cambios. Ahora tenemos un folclore, ¿no? Sí. Sí, ahora estamos un poco más, más fogoneros, más criollos. Así que apreciamos ese dedito para arriba. Compártanlo con sus amigos, anímense. Nos vemos en el próximo Fogón Reformado. Abrazo. Chau, chau. Abrazo fuerte, Dios bendiga. Chau, chau.